medicamentos peligrosos quedan agrupados en tres grupos. En el grupo 1 están los medicamentos antineoplásicos. En el grupo 2 están todos aquellos medicamentos no antineoplásicos, pero que cumplen con al menos una característica de peligrosidad de las citadas anteriormente. Estos medicamentos sí tienen un constituyente más, que es el grupo 3, que son medicamentos que van a presentar o que representan un riesgo para el proceso reproductivo y que puede afectar a hombres y mujeres, ¿sí? Sobre todo en una edad o en un periodo fértil, ¿no? Que están intentando concebir de forma activa, y aquellas mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pero que no comparten riesgo para el resto del personal. Ojo aquí, este grupo es específicamente para hombres en edad reproductiva, ¿sí? Mujeres embarazadas o aquellos que están en periodos de lactancia. Entonces, en este grupo se van a concentrar esos medicamentos que van a tener un efecto a nivel teratogénico. Y esto pues, no solamente afecta a mujeres, sino también pues a hombres. ¿Cuáles son los efectos potenciales? Bueno, vamos a encontrar carcinogenicidad, van a representar o también un riesgo para teratogeneidad, otra toxicidad para el desarrollo, van a afectar la toxicidad reproductiva, van a tener toxicidad en órganos a bajas dosis, también genotoxicidad, y bueno, hay nuevos medicamentos que han estado saliendo constantemente pues al mercado, que tienen una estructura muy similar y la toxicidad es también semejante, por lo cual son considerados otros medicamentos peligrosos. ¿Sí? Pues tenemos tres grupos de medicamentos: antineoplásicos, los medicamentos no antineoplásicos, pero que cumplen una característica de peligrosidad de las citadas anteriormente. En la plática inicial les había dado un link, bueno, que lo podrían incluso googlear, que es precisamente un listado que ha estado actualizando de acuerdo a todos los estudios. Esto pues desafortunadamente no se había visualizado con anterioridad, ¿sí? Por ahí a alguien se le ocurrió a uno de los científicos montar una corte, que es un estudio observacional. Dijo, bueno, tantos profesionales de la salud han sido expuestos, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que hay a mediano y a largo plazo? Entonces, el Centers Disease Control, o CDC por sus siglas en inglés, ha estado actualizando, porque va de la mano con el NIOSH para la actualización de todas aquellas fichas, ¿sí? Que involucren una alerta para el uso de este tipo de medicamentos, ¿sí? Conforme vayamos avanzando en este tipo de cortes, en este tipo de estudios, nos iremos dando cuenta de cuál va a ser el impacto. Les digo, hay muchos medicamentos, normalmente pensamos que solamente pues, son los antineoplásicos. Ya vimos que hay ejemplos de medicamentos no antineoplásicos, porque se los voy a presentar. Y bueno, en el grupo 3 pues es el riesgo para el proceso reproductivo. Precisamente este grupo 3 me va a ayudar cuando veamos la parte también de farmacología en situaciones o en poblaciones especiales, en el cual pues también están involucrados, que viene siendo el proceso de embarazo y lactancia. Como hay un riesgo para el bebé, el embrión, ¿sí? Desde la situación ocupacional, porque recuérdense que estos representan un riesgo para aquellas personas que manipulan este tipo de medicamentos. ¿Okay? Bueno, dentro de estos vamos a encontrar
pues algunos citostáticos, ¿sí? Y está la categoría de otros, dentro de los cuales pues encontramos inmunosupresores, como es el caso de la azathioprina, la ciclosporina, el micofenolato, el tacrolimus. En el caso de los hormonales, los estrógenos, la progesterona, la oxitocina, el raloxifeno, algunos anticonvulsivos como el topiramato, la carbamazepina, la pigalmatrina, la fenitoína, algunos con actividad retroviral, como pues vienen siendo todas aquellas terapias retrovirales, ¿sí? Ribavarina, silobudina, ganciclovir, valganciclovir, algunos antifúngicos como es el caso de cobiconazol, fluconazol, algunos antiparkinsonianos como es el caso de rosagalina, otros que pues, suelen ser muy común y por eso se hace tanto énfasis a la hora de estar manipulando este tipo de medicamentos, como es el caso de paroxetina, warfarina, risperidona, espironolactona, entre otros. Si se dan cuenta, pues gran parte de esos medicamentos nosotros estamos siendo expuestos constantemente. Y acuérdense, lo principal, algo que deben de tener claro en esto, es que el riesgo pues no es para el paciente, sino para todos aquellos profesionales que los... Ahorita vamos a ver algunas estrategias, ¿sí?, de seguridad para disminuir pues el riesgo, porque pues si de lo contrario, por esto como vayamos avanzando, quiero aclarar que no todos pues vamos a necesitar una cámara de bioseguridad o campanas de laminado. En los pisos les digo con trabajos y luego hay jeringas, ¿no? Si menos vamos a contar con toda la infraestructura que aparece. De hecho, por esto se está haciendo énfasis, y en España es como este tipo de medicamentos pues es manipulado desde la farmacia hospitalaria, pero una farmacia hospitalaria que tenga farmacéuticos al alcance. Aquí es casos de personal, ¿no? No me quieren contratar profesionales farmacéuticos y quieres que llevemos a cabo todo eso, pues es imposible, porque necesito tanto infraestructura como profesionales. ¿Por qué? Vamos a aplicar técnicas de dispersión de sólidos, vamos a aplicar al momento de triturar, a lo mejor algún excipiente, algún líquido para evitar pues que el profesional sanitario se esté exponiendo a ese tipo de situaciones. Por aquí les estoy dejando la referencia, todo esto lo pueden ustedes encontrar en esta guía. Cabe destacar que pues, esta guía está en inglés, han estado haciendo traducciones, por eso es que la imagen se ve un poco borrosa, no se ve. Pero bueno, este listado ahí está. Hay algunas situaciones, por ejemplo, y cabe mencionarlo, porque hay un grupo terapéutico que no está catalogado como medicamento hazardous, medicamento peligroso, y pues digamos que anda por allí volando porque no encaja, no cumple con las definiciones operacionales. Y esto tiene que ver precisamente porque este ha sido un tema que para los principales ministerios de salud, como lo es en Estados Unidos, como lo es en Inglaterra, como lo es en España, pues se han estado preocupando debido a la importancia que está teniendo, ¿no? Y en este caso, pues en algunos grupos, el grupo antimicrobiano abarca pues, precisamente algunos antibióticos y evaluó 8 categorías. Esto es derivado de la escala de la National Patient Safety Agency, donde a través de un pictograma pues dice, bueno, vamos a representar las 8 categorías con un pictograma y vamos a catalogarlos como riesgo terapéutico, como aquellos que tienen que tener un uso concentrado, aquellos que tienen un cálculo complejo, aquellos que necesitan un método complejo de manipulación, la reconstitución. Y se acuerdan que desde el primer día estuvimos haciendo énfasis, ¿no? Una cosa es la dilución, otra cosa es la reconstitución, que se debe de seguir al pie de la letra las recomendaciones del fabricante, que no todo es agua fisiológica, que no todo es agua inyectable, ¿sí? Que en algunos casos hay que utilizar solución glucosada para la reconstitución, o el diluyente,
entre otro tipo de situaciones, ¿ok? El uso de bombas de infusión, utilización de dispositivos no estándar, etc. Entonces, esto nada más es por este grupo terapéutico que no termina de encajar. Por ejemplo, el riesgo terapéutico nos dice que hay un riesgo significativo de daño al paciente, ¿sí?, si el medicamento inyectable no se utiliza según lo previsto. Y precisamente dentro del pictograma pues está representado por un cráneo y tiras cruzadas, prácticamente pues el simbolito de una calavera. El de uso de un concentrado, pues este requiere de una dilución adicional, ojo, después de la reconstitución, antes de su uso, ¿sí? Por lo que pues la inyección intravenosa lenta no es apropiada y está representado precisamente por una botella de una solución concentrada, ¿sí? Mientras que para el pictograma del cálculo complejo, pues es que necesita cualquier cálculo con más de un paso requerido para la preparación y o administración. No se preocupen, esto lo vamos a ir aterrizando cuando hagamos nuestro taller de cálculo de dosis. Por ejemplo, luego tenemos microgramos kilo hora y hay que hacer una conversión, por ejemplo, de dosis a concentraciones de porcentaje, o en lugar de microgramos, pues miligramos, o en lugar de kilo hora, pues lo necesito en minutos, etc. Entonces, esto lo vamos a terminar de aterrizar en el taller de cálculo de dosis. En la utilización de dispositivos no estándar, pues son todos aquellos que van a necesitar de medidas extraordinarias para su administración, como cuáles, como proteger de la luz, equipos de baja absorción y la utilización de filtro. Recuerden que todo esto lo estuvimos viendo en la plática introductoria, ¿okay? Proteger de la luz pues quiere decir que son medicamentos fotosensibles. Por allí les voy adelantando, dentro del grupo de WhatsApp que hay con las coordinaciones o las jefaturas de enseñanza de su hospital, se les pasó una infografía o una listita, pues si lo quieren ver así, en una imagen de WhatsApp, donde dice que, o nos habla de medicamentos fotosensibilizantes, fotosensibilizantes, porque aquí vienen dos conceptos diferentes que también lo vamos a ir aclarando. Una cosa son fotosensibles y otra cosa son fotosensibilizantes. Equipos de baja absorción, ahí les había dado en la plática introductoria, dependiendo el tipo del material con el cual está constituido el envase en el producto, puede ser PVC, de bolsa EVA, por ejemplo, de vidrio, etcétera, etcétera, pues se da el fenómeno de sorción, o bueno, se conoce como quimiosorción, ¿okay? Y esa es la interacción que va a tener el medicamento con el vaso, ¿okay? En algunos casos, pues la utilización de filtros, entre otros. El del método complejo, bueno, están implicados, ojo, más de 5 manipulaciones no táctiles u otras etapas que incluyen la transferencia de jeringa a jeringa a través del uso de un filtro. Se representa con una cadena de varios eslabones. La parte del pictograma que nos habla de reconstitución, pues bueno, el fármaco está distribuido en forma de polvo dentro de un vial. Este polvo seco pues debe ser reconstituido con diluyentes y se representa con un líquido que se inyecta en un vial. Además, pues tenemos también la utilización de parte del vial o más de un vial para poder conseguir la dosis prescrita, en la cual pues va a ser necesario utilizar más de un vial, el que va a ser necesario utilizar 4 ampolletas, 5 ampolletas, dependiendo de la dosis que queremos nosotros utilizar. El uso de bombas de infusión, bueno, bombas volumétricas o jeringas que van a requerir algún elemento de cálculo, entre otros. ¿Cuáles son estos listados de antibióticos? Bueno, si se dan cuenta, de acuerdo al pictograma que les estaba yo mencionando, pues ahí están, ¿no?
en sus diferentes presentaciones, por ejemplo, aciclovir, 250 miligramos. Vean, por ejemplo, quienes tienen la calaverita, que de repente pues se olvidan. El clotrimazol, perdón, es el nombre que se les da en Europa, pero bueno, aquí en México pues no es otra cosa más que el trimethoprim con sulfamethoxazol, ¿no? La daptomicina, la gentamicina, levofloxacino, dicafungina, tobramicina, vancomicina, micacina, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, estas tablitas vienen de un artículo que se los voy a hacer llegar a través de la cuenta de Gmail. ¿Sí? Esto se va a empezar a subir a partir de mañana. No terminamos la clase y pásenme la tabla. Mañana se empieza a subir el material. Ojo. Y vean, este documento científico nos ayuda mucho porque nos da un nivel de riesgo. ¿Sí? Y también hay algo que a ustedes les voy a pedir que se vayan familiarizando. ¿Sí? Porque esos son parámetros físico-químicos que juegan un papel determinante en la preparación y administración de medicamentos, como lo es el pH, como lo es la osmolaridad. De hecho, por eso se decidió hacer el ajuste a la clase que se tenía prevista el día de hoy con respecto a la central de mezclas, porque estos conceptos pues, son los que tienen que irse aclarando antes de que llegue la central de mezclas. Bueno, ya nos dieron esto. Y por eso les decía, la planeación del programa o el diseño del programa pues está de lo general a lo particular, ¿no? Porque de repente dicen, bueno, pero todavía no empezamos con la farmacología. Bueno, el chiste es que ustedes vayan adquiriendo las bases, lleguemos a la farmacología por sistemas, ¿sí? Ya nada más lo que hagan es aterrizar. ¿Por qué razón creen que es importante conocer el pH y la osmolaridad de los medicamentos? Los leo en el chat. Voy a dejar de compartir la presentación, los leo en el chat. Sí, por ahí me estaba haciendo el comentario que las letras no se distinguen bien. Sí, efectivamente, es una tabla que tiene varios medicamentos. No se preocupen, se les hace llegar a través del Classroom a partir del día de mañana. Pero bueno, esto es para ir introduciendo. Todo eso es un documento técnico que ya está en la... Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer estos parámetros físico-químicos de pH y osmolaridad? Porque es importante en la preparación y administración de medicamentos. Los leo en el chat. Por aquí uno de sus compañeros nos dice para saber con qué se va a diluir y el tiempo de infusión. ¿Sí? Es parte de, pero alta glucosa. Efectivamente. La osmolaridad es por la resistencia que el cuerpo o la ambiente pueda soportar. ¿Okay? ¿Sí? Esto nos habla de si hace necesario una vía central o una vía periférica, efectivamente, porque nuestro cuerpo está en un pH exactamente, ¿sí? Digo, el cuerpo y la sangre, algo muy importante, ¿no? El acceso venoso. Nunca olviden que nuestras venitas pues, van a resistir un pH osmolaridad. Porque una respuesta muy bien. Para evitar que el medicamento pierda la composición química, esa es otra. Puede haber un cambio de pH, puede dar producto a una interacción farmacéutica. Okay, por aquí estoy leyendo que tiene que ver con la elección de la vía, si es central o periférica. El tiempo de absorción depende de la osmolaridad. No precisamente, ahorita vamos a ir aterrizando estas dudas para evitar que
La osmolaridad puede producir irritación por vía periférica, solamente por vía periférica, también en vías centrales. Para saber si el medicamento se diluye en una base o en un ácido, porque el pH causa daños en venas, para determinar vías de digestión. El principio activo del medicamento, eso sí es cierto. Un cambio de pH puede otorgar medicamentos, podemos perder el efecto terapéutico, ocasionar flebitis, incluso pues hasta una extravasación, especialmente derivado de reacciones químicas que sí se pueden desencadenar y el daño en la pared dental, nuevamente puede afectar la tolerancia biológica de la forma farmacéutica que hay. ¿Sí? Aquí prácticamente, dentro de la importancia que hay por parámetros o variables químicas, uno, pues tiene que ver la elección para la actividad. Recordemos, y esto lo van a reafirmar en la clase central de mezclas, una vía periférica corta hasta 900 mililitros, mientras que una vía central va a soportar hasta 500 miliosmol. Y eso es importante, conocer la osmolaridad de cada medicamento, porque a la hora que ustedes están administrando, sobre todo cuando les digo que por eso no me terminan de convencer los horarios de administración institucionales, ¿no? A las 8 de la mañana pasen todo lo que va a las 8 de la mañana y les digo, ¿ya tomaron en cuenta la osmolaridad? pH. Entonces, esto porque la osmolaridad es un fenómeno, ¿sí? o la variable es aditiva. Un medicamento tiene una osmolaridad, el momento que tú administras otro medicamento va otra osmolaridad que se va a ir agregando, es un efecto de adición. Entonces, eso es importante para conocer hasta cuánto va a poder soportar esa vía, que es central o que es periférica. El pH, uno tiene que ver de las cosas más importantes con respecto al daño endotelial. Todos los medicamentos tienen un riesgo flevítico. Hay un riesgo, el cual están categorizados en riesgo flevítico alto, bajo y entonces, sí, hasta 1500 miliosmol la vía central y hasta 900 miliosmol la periférica. Entonces, el pH juega un papel determinante, una, para evitar alguna interacción a nivel éutico, cual pues se pudiera presentar actividad, pero también va a influir por la forma en cómo va a ingresar al cuerpo y va a comenzar un proceso o todo el proceso prácticamente hablamos aquí de lo que vendría siendo parte del farmacocinético. Maestro César, ¿Sí? ¿podrían apagar a los demás compañeros sus micrófonos? Porque usted está hablando y se escucha preguntadero y no nos dejan escuchar bien. Aquí no es como el Zoom que manipula todas las cámaras y creo que sí es individual. Entonces, por favor, nada más les decía, escriban las preguntas en el chat o las respuestas en el chat precisamente para evitar las referencias, por favor. Y les pido que apaguen sus micrófonos. Por ahí dicen que hay problemas con la banda. Igual, las cámaras. Ya lo apagó. Ok. Aquí viene una pregunta también. No la voy a responder en este momento, pero es una pregunta muy interesante.
¿Por qué son vesicantes e irritantes? Bueno, esos están en función de la osmolaridad, también del pH. Ya conforme vayamos abordando los diferentes grupos terapéuticos, vamos a ir haciendo énfasis en otro. Nosotros no vemos la presentación ni a usted. Bueno, la presentación no la estoy compartiendo. Estoy ahorita directamente en cámaras. Ok. Yo les voy a ir diciendo cuando esté compartiendo la presentación, precisamente para tener todos el mismo canal. Entonces vean, pongo algo que muchas veces es parte de nosotros. Okay. Ahora sí, ya estoy compartiendo nuevamente la presentación. Quiero pensar que ¿ve? Por ahí hay un desfase como de 12 segundos, me parece, en la plataforma de Teams, en mi tiempo real, al tiempo que ustedes están recibiendo, pero no debería ser más de un minuto, con 12 segundos aproximadamente. Entonces, fíjense, estos los parámetros farmacocinéticos, ¿sí?, juega un papel súper importante. Por ejemplo, les decía, ambicacina pues está catalogado como un medicamento con una categorización de un riesgo flevítico alto debido a que el pH es sumamente ácido. Hablamos ya de 4.5, ¿sí? Y ambicacina tiene una osmolaridad de 349 iliosmol. Por ejemplo, la ambicacina, esto de la osmolaridad, les digo, nos vamos a ir terminando de aterrizar la clase de mezcla, pero te faltan las definiciones. Pero quiero que ustedes vayan contemplando desde ahorita cuál es el impacto de estas reales. Entonces dices, oye, pues es que ya no tenemos acceso en el paciente, ya el periférico ya tronó, la central también estamos teniendo problemas, bueno, porque no se considera este tipo de variables como es el pH y la osmolaridad. Pregunta del millón: ¿cómo podemos tener acceso nosotros a este tipo de información? Yo aquí es una tabla, concentran a todos los antibióticos y nos dice cuál es el pH, cuál es la osmolaridad. Pero todos los medicamentos, absolutamente todos, tienen pH y una. ¿Dónde lo podríamos encontrar entonces? Voy a dejar mi copia ahí otra vez para leerlos en el chat, ¿okay? Respecto al medicamento, el instructivo, puede ser bueno, ahorita es casi imposible, hablando todos, ¿sí?, que nadie tenga acceso pues a un teléfono celular. Ya no hablemos de un smartphone, un teléfono celular, el de gama baja, corta las aplicaciones, ¿no? Luego les digo, bueno, si tienen, si su teléfono soporta Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto que puede soportar cualquier otra aplicación. Ya hay aplicaciones digitales, los cuales muchos de esos medicamentos se encuentran en bases de datos que ya están disponibles y que pueden estar al alcance a través de Internet. ¿Okay? Estas aplicaciones vamos a ir presentando a lo largo del diplomado cuáles son las aplicaciones recomendadas. Hago énfasis, muchas aplicaciones son gratuitas, ¿sí?, con la característica pues de que son la mayoría en inglés. Pero les digo, tenemos una ventaja porque el inglés que tenemos es un inglés técnico. O sea, los términos son prácticamente los mismos, incluso pues por ahí hay algunas palabras que parecen en español,
pues no debería de existir ningún problema. Por ejemplo, osmolaridad, en esas bases de datos, pues, pueden encontrar la palabra en inglés como rating, ¿sí? Entonces, pues, habla precisamente de eso. Por ahí qué bueno que lo mencionan. El PLM, ojo, el PLM es una guía elaborada por la industria farmacéutica. El PLM a grandes rasgos y bueno, con un chascarrillo, nosotros los farmacéuticos la ocupamos en dos situaciones. Cuando nuestro escritorio se le cae la patita que está abajo, y pues para ponerlo, yo creo, pues sobre el mouse. El PLM siempre va a venir sesgado. ¿Qué razón? Está elaborado por la industria farmacéutica. En el PLM pueden encontrar algunas cosas, sí, pero no les recomiendo el PLM. Esa es a los médicos es una cosa que no sea su PLM. PLM, obviamente hay un sesgo en y lo vemos nada más que, por ejemplo, en el apartado de reacciones adversas. Acá reacciones adversas que se dice prurito, cefalea, náusea y todo. Porque yo reviso otro para son las graves. Pero ya revisan el doble. Todos los medicamentos pueden tener eso. Las graves, antes o las clínicamente relevantes, no tienen. Entonces, como cuesta, les vamos a hacer llegar las capturas de pantalla. Las apps, hoy no es la clase de apps. Pueden ustedes entrar a su Play Store para todos aquellos que son de Android. Quizás con iOS es un poco más complejo porque la mayoría de lo que se encuentra en iOS pues son de paga. Entonces, en los que tengamos Android, fácilmente hay diferentes apps como las de faster emergencias, las de medicamentos inyectables, todas esas están disponibles. De manera personal, les recomiendo que se descarguen. Esta es gratuita y no hay que tener ningún pago. La app de Medscape está en inglés. Pueden ustedes tener, les va a dar las indicaciones, las interacciones, las formas de administración. Por ahí les da algunas cuestiones de incompatibilidades, de mezclar en quién, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Medscape es una buena app, ya una app profesional, decirlo, aquí le voy a describir. Una app profesional, pues es Micromeds. Micromeds es para nosotros la mejor app y se concentran, se alimentan de las plataformas como es Let's.com, Today incluso. Entonces, ya les escribí en el chat cómo se escribe el fondo y encontrar la de Medscape. No hay que darse de alta ni nada. Bueno, ¿pero qué quiere poner él? Efectivamente, esta es. Le agradezco al compañero que nos está compartiendo aquí en el chat. Así es, invitado, muchas gracias por compartir. Esta es la aplicación. Lo pueden encontrar en iOS, es gratuito también. iOS y en Play Store, bueno, para Android también. ¿Okay? Es Voy a Medscape. regresar a compartir. Es MEDS. Es Medscape. Ahora ya no veo yo esta parte de aquí. En un momento creo que no estoy viendo la doble pantallita. Se nos va a compartir en el grupo. ¿Eh? Hasta ahorita sí.
Nada más confirmen, por favor, si están viendo la pantalla. ¿Sí? ¿No? Ok, ahí. La verdad no me ha dado tiempo de revisar si las otras se han grabado. Ahora, según yo, Si se grabaron, sí se está bien. pero fue la ¿Me pueden confirmar presentación. nada más, porfa, si están viendo la Fue la pantalla? que grabaste. Muchas gracias. Oye, no. Muchas gracias. Y vean, por ejemplo, con esta tablita que hacen con el grupo de antibióticos, en este grupo de antibióticos Ya se los envié a ver cómo lo ven. aparece si es riesgo terapéutico, concentrado, cálculo complejo, que necesita función. Todo eso pues va a dar como una especie de checklist, ¿sí? Por ende, pues te va a dar. Julieta, no veo más. Menos 8. Hay que meterle más calidad a sus diapositivas. Maestro, que silenció no conoce todo. Allí se ve la pantalla, perdón. Sí, se ve bien, se ve. Ese es el maestro. Bien, gracias. Gracias. Les decía, en por ejemplo, hacen una comparativa con esos 3 antibióticos, 3 antimicrobianos. Incluye un antibiótico como es metronidazol, afingina y midazolam. Y finalmente, lo que nos ayuda es a conocer el nivel de riesgo, pero también nos ayuda todas aquellas medidas que sirven para disminuir el riesgo. Por ejemplo, el metronidazol te dice nada más cuál es el nivel de riesgo. Obviamente esto viene catalogado por una semaforización de colores, donde de 0 a 2 pues te va a dar un color verde y el cual pues es un riesgo bajo, ¿sí? De 3 a 5 es un color amarillo en donde el riesgo es moderado, y por ende 6 pues es y nos habla de un riesgo alto. Por ejemplo, medicamento como micafungina, en el cual estamos allí viendo es un riesgo moderado. Te dice que hay que proteger, pulsar la luz, no hay que agitar, la forma de administración pues es lenta y la recomendación es utilizar jeringas ajustadas a lo que viene siendo el pues para todo esto nos va a servir, este tipo de información. Ustedes vayan estructurando. Lo ideal sería tener para todos los medicamentos una tabla muy similar. La realidad es que no terminamos, ¿no? Les digo, en el liste contamos con más de 600 claves. Sería posible hacer por ahí hay un trabajo que está haciendo uno de mis tesistas, donde está concentrando ese tipo de información para poderle entregar al área de enfermería una tabla respecto al. ¿Sí? Entonces, este material va a coordinarse la entrega área de la jefatura de enseñanza. Permítanme un momento. ¿Sí? Y que bueno, juega un papel importante para la acción de este grupo.
Y vean, también pues agrega algunas otras cosas más como lo es la compatibilidad de Edge. Yo sé que ya ahorita en el mercado ya tenemos diferentes opciones como los Octopus, ¿no? Independientemente del material, están poliuretano, por ejemplo, en que ya hay un fenómeno de quimiabsorción pues minimizado. Te dice si puedes utilizar un catéter venoso central, un catéter periférico, compatibilidades. Eso solamente es para dos grupos antimicrobianos. Este material nos ha servido mucho, sobre todo a la hora. Aquí en el servicio se les dan las recomendaciones de que, bueno, si hay doble o triple esquema, las sugerencias van enfocadas en la área de enfermería, sobre todo para los horarios de administración de medicamentos, ¿no? Que no se combinen, ¿sí? Porque precisamente todos estos van a tener, cuando ya está reconocida la incompatibilidad, pues buscar al menos un horario de administración diferente, se lave la vía, etcétera, entre otras estrategias que pues, bueno, vamos a ir abordando más adelante. Ahí está. No, ahí está. Ok, ahora sí. Retomando esto para mí era importante mencionarlo porque pues por ahí a mí siempre me ha gustado que me debatan, ¿no? En una ocasión un alumno me dijo, hay un grupo terapéutico que no encaja en medicamentos de alto riesgo ni en medicamentos peligrosos, pero que representan riesgo. Les digo, pues por eso es el concepto de medicamentos en situaciones de alto riesgo. Ahora, recapitulando, nosotros habíamos mencionado, ¿sí? Los medicamentos de alto riesgo, ¿sí? A diferencia de los medicamentos hazardous, el riesgo, por ejemplo, en uno es hacia el paciente y en los medicamentos peligrosos, pues es a quien está manipulando. Sin embargo, les decía, el concepto abarca tres situaciones. Por eso hablamos de situaciones de alto riesgo. Que son los medicamentos de alto riesgo, medicamentos peligrosos y los medicamentos de margen terapéutico estrecho, en el cual he mencionado que el intervalo terapéutico, que es precisamente esto que estamos aquí, eso sí se tiene que ver. Aquí tenemos la dosis tóxica, perdón. ¿Perdón? Es que no se ve ninguna diapositiva, solamente se ve como un fondo. A ver. De colores como unos. Sí se ve bien, maestro. Sí. Trae lupa. Ok. Sí, cuando no vean la pantalla, sí avísenme, porque, bueno, según Teams, estoy compartiendo, ¿sí? Ahorita estaba haciendo una anotación sobre la diapositiva, lo van a ver en color rojo, ¿sí? De hecho, ahorita estoy señalando el concepto. Les decía que los medicamentos de margen terapéutico estrecho, pues, tienen que ver, ¿sí?, de esta distancia que hay entre la dosis tóxica y la dosis donde se comienza a presentar el efecto terapéutico, ¿sí? Es muy pequeña y que por ende cualquier variación, llámese una interacción farmacéutica derivada de una incompatibilidad, una interacción a nivel farmacológico, ¿sí?, vamos a obtener este brinco de la dosis donde hay un efecto terapéutico, podemos llegar a una dosis tóxica. Por eso les digo, esta es la importancia de ir conociendo también
Porque pues seguido vienen las preguntas, ¿no? De, oiga, un medicamento caduco, que es cierto que lo puedo usar hasta 3 meses, 1 año, que no sé qué. No. Los medicamentos pierden potencia, les había dicho en clase introductoria, y por ende, ¿sí?, representan un riesgo. Y más si es un medicamento está catalogado como de margen terapéutico estrecho, se olviden, ¿no? No lo quiero, por legislación, no deberían de existir medicamentos caducos en nuestras instituciones, ¿sí? Y muchísimo menos deberían de consumirse, ser administrados a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, un medicamento de alto riesgo, lo que les había presentado al inicio, ya hay un listado, incluso este listado está disponible ya en varios idiomas, específicamente pues, para el idioma español, a través del Institute for Safe Medication Practice, de lo que vienen siendo agentes de contraste ibérico, agentes ionotrópicos como es la digoxina, antiadrenérgicos, anestésicos generales, antagonistas adrenérgicos, antiagregantes plaquetarios, antiarrítmicos, ¿sí?, anticoagulantes orales, antidiabéticos. También es importante no perderlos de vista. Y bueno, parte de las estrategias que se deberían de implementar es que estos medicamentos pues tienen que venir señalizados. No solamente pues aplica para electrolitos. Los electrolitos tienen ya una codificación. Estos medicamentos se debe de proporcionar la información a los profesionales sanitarios, no solamente pues al área de enfermería, sino también pues, al área médica, de que efectivamente en estos medicamentos se tendrían que establecer barreras de seguridad para minimizar, ¿sí?, el riesgo en un mal uso o por un error de medicación. Dentro de los listados que les habíamos comentado, medicamentos peligrosos, medicamentos hazardous, bueno, están precisamente, se van agregando más, como es el caso de los antidepresivos, por ejemplo, la paroxetina, el antihipertensión, la racigilina, antipsicóticos, pues la palpiridona, ciprasidona, entre otros. Los antecedentes, les había dicho, esto viene desde 1979, que empezaron a evidenciarse la mutagenicidad, sobre todo de concentrados de orina en enfermeras que estaban manipulando pues agentes citostáticos, ¿sí? A partir de ahí, pues bueno, se hizo una serie de estudios epidemiológicos, específicamente estudios de corte, en lo cual pues encontraron que hay una relación con un incremento de incidencia de aborto espontáneo, malformaciones y embarazos ectópicos. Si bien todos los medicamentos sabemos que tienen un fin terapéutico reconocido para tratar determinadas enfermedades, pues algunos de ellos van a suponer un riesgo para la salud de los profesionales que están manipulando, preparando, administrando, por lo cual es necesario poder tener ciertas medidas de prevención. Fíjense bien, por ejemplo, aquí tiene algo muy importante, ¿sí?, sobre todo para ustedes que están en una constante exposición. Las excretas, heces pues, y todos aquellos fluidos biológicos de pacientes tratados con citotóxicos, pues tienen un elevado contenido, ya sea del desecho de sus medicamentos o bien de sus metabolitos. Por ejemplo, algunos citotóxicos que se han estudiado, como es el ciclofluoracilo, pues el porcentaje de excretas después de la administración en orina se ha encontrado hasta 15% de forma inalterada durante las primeras 24 horas. Entonces, pues se han adoptado diferentes medidas, además de la ropa de protección,
pues para catalogar, porque esto, pues, por ende, se va a relacionar con la vida media del medicamento, ¿sí? Ojo con los conceptos que estamos ya abordando, vida media. Hoy lo vamos a terminar de revisar, pero les había dicho que una cosa es la fecha de caducidad, la estabilidad del medicamento y la vida media. Son tres conceptos completamente diferentes, que no son intercambiables, no son genéricos y no es hablar de lo mismo. Son cuestiones completamente diferentes, ¿sí? La ciclofosfamida, por ejemplo, se ha encontrado en orina de una forma inalterada hasta 25% durante 48 horas, ¿sí? Los metabolitos, por ejemplo, pues hasta un 62% durante 48 horas. Seguimos haciendo énfasis. Muchos de estos metabolitos de ciertos medicamentos pues siguen teniendo un efecto terapéutico y por ende también tienen una vida media. ¿Okay? Vean, por ejemplo, la doxorubicina en orina inalteradas con un 15% durante 5 días, ¿sí? En heces inalterado y metabolizado hasta un 85%, es lo que se ha encontrado el medicamento. Entonces, todo esto es importante, ¿por qué? Por la exposición de excretas y fluidos biológicos de pacientes, ¿sí? Que están teniendo. Les digo, esto no solamente es importante pues, para los profesionales sanitarios, sino también pues para los cuidadores, los familiares, ¿sí? etcétera, etcétera, etcétera. Conocer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Recordemos que estos medicamentos están catalogados como medicamentos antineoplásicos y por ende forman parte del grupo 1 de medicamentos peligrosos o por siglas en inglés, hazard. ¿Dónde pueden estar los riesgos o dónde existe la exposición? Pues eso tiene que ver precisamente con la técnica de preparación de este tipo de medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, estos bioaerosoles, ¿sí? Muchas veces no se ven, pero sí se alcanzan a percibir. Desde la forma en cómo se manipula el vial, de la forma en cómo se manipula una jeringa, en ese momento, pues es cuando empezamos con la exposición a este tipo de situaciones. Vean, una, al romper las ampolletas, ¿sí? Dos, pues al expulsar el aire de las jeringas, ¿sí? Tres, pues al retirar las agujas de los viales, ¿sí? Estos aerosoles cobran importancia, sobre todo cuando son partículas muy pequeñas, ¿sí? Acuérdense que hay microgotas donde el tamaño de partícula pues es mayor a las 5 micras y todos los bioaerosoles pues son catalogados como aquellas partículas menores a 5 micras. Entonces tendríamos que ser muy perceptivos para poder visualizar este tipo de situaciones, ¿okay? Entonces, las principales vías de exposición a los medicamentos hazardous o a los medicamentos peligrosos, pues es la vía térmica, en el cual pues consiste en el contacto de la sustancia o producto con la superficie de la piel o mucosas, incluida la córnea, ¿okay? Y es una de las más comunes en la exposición a medicamentos peligrosos. ¿Cuál puede ser una medida de prevención, ¿sí? Para actuar sobre esta vía de exposición? Los leo en el chat. Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos, los leo en el chat. ¿Cuál pudiera ser una medida de precaución o preventiva? ¿Me pudiera poner la diapositiva completa? Sí, a ver, ¿para qué lo prestan por el niño? Para que lo conozca. Mira, ese otro también que se quiere ver. ¿Ya ves?
Si pudieran volver a repetir nada más preventiva, ¿para qué? Otra vez, para que... Para este tipo de exposición de la vía térmica. Pues a mi parecer podrían ser los guantes. Utilizar guantes al momento de la preparación de este tipo de medicamentos puede ayudar. O... no sé. Ok, los leo en el chat para evitar que se prendan los micrófonos. Equipo de protección personal, el uso de los 5 aumentos de la higiene de manos, equipo de protección personal, googles, mascarillas, guantes, googles, uso de guantes estériles, uso de googles, equipo de protección como caretas, guantes, cubrebocas, utilizar caretas, dicen por acá, el uso de guantes, cubrebocas, el aseo del área. Ojo, esto del aseo del área es importantísimo y ahorita vamos a continuar en la presentación y vamos a ver el por qué. Mascarillas, guantes, tener una área específica para preparar estos medicamentos. Lo ideal sí sería tener un área específica, sí, contar con un área destinada, pero muchas veces les digo que esto no es posible y por ende pues hay que utilizar o hacer uso de todo el equipo de protección personal. Viene algo muy importante, lo de la técnica correcta. Efectivamente, la técnica correcta es una manera. De hecho, les voy a dejar, ojo, de una vez antes de que se me olvide. Para la siguiente sesión, me va a tocar presentar a mi colega, un amigo ponente experto en mezclas intravenosas. Vamos a solicitarles por CTD que todos tengan al menos al alcance una jeringa, porque les vamos a solicitar que identifiquen los puntos críticos en la hora de estar manipulando una jeringa, ¿sí? Porque pareciera que no, pero la jeringa tiene diferentes puntos críticos que es de vital importancia para la preparación de medicamentos, ¿sí? Entonces, por favor, la siguiente sesión no olviden todos de manera individual su jeringa, ¿okay? No vamos a hacer la práctica con los medicamentos, pero al menos que sí puedan ustedes identificar. Hay un marcador rojo, consigas un Sharpie, por ejemplo, para que ustedes puedan estar señalizando eso, ¿okay? Entonces, por favor, no se les olvide. Esto es como la cartulina en la primaria. Se me olvidó la cartulina, bueno. La siguiente sesión estábamos avisando que vamos a necesitar un Sharpie rojo o un marcador permanente, pues, y que sea rojo, para que ustedes puedan identificar los puntos críticos de una jeringa. Así, la jeringa no importa de cualquier calibre de la que puedan ustedes conseguir, no hay un problema, ¿ok? Estoy leyendo las respuestas en el chat, son un montón, pero trato de... Okay. Voy a seguir compartiendo. Ojo, la campana de flujo laminar para la vía térmica quizás no sea tan relevante. Yo no estoy diciendo que no sea necesaria, ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Quizás no sea tan relevante, ¿sí? Pero también somos realistas. No en todas las áreas hospitalarias contamos con campanas de laminar, ¿sí? Y ya vimos con algunos ejemplos de cuáles son medicamentos que están catalogados como medicamentos hazard o medicamentos peligrosos, ¿okay? Ok, ya estoy compartiendo pantalla. Nada más por favor confírmeme en el recuadro que estoy, me dice que sí estoy compartiendo, pero de todas maneras te doy un retraso más o menos de 12 segundos entre el servidor que estoy utilizando y el de ustedes, pero en teoría
Estoy así compartiendo pantalla. ¿Se ve? Nada más una persona, dígame si se ve. Pero muévete al otro lado. No, cierra tu cámara. Cierra tu cámara. Gracias. Ya te conocemos. Muchas gracias. Ok, la siguiente vía de exposición pues es la inhalatoria a través de la inhalación de polvos,